tomando asistencia, así que me van poniendo, cada vez que alguien se une, me saludan, así yo les puedo poner el presente. Hola, ¿cómo está Lucas? Bueno, ahí pasamos un poquito más, vamos a esperar hasta las 9:30. Bueno, ¿cómo andan? Cuéntenme algo. Hoy lo llamé tarde, así que no me pueden decir que se han despertado temprano para estar en la clase, que han podido disfrutar sus vacaciones. Hola a todos, ¿cómo andan? Recién despierto. A esta hora son las 3:29, chicos. ¿Qué es lo que sucede con esta juventud? Buenas. ¿Tienen menos ganas de despertarse temprano ustedes? Mm. Tarea a la noche. Sí, claro. No lo sé, Rick. Jugando toda la noche que está. Sí, a mí me van a decir. Acá estamos, todo bien. Por suerte. Me encantaría poder verlos, pero bueno, no se puede. Ya ni me acuerdo de sus caras, chicos. Siéndoles muy sincero. No va a ser muy larga la clase. Más, hice un pequeño power, pero voy a intentar como explicarlo me parece más importante, por las dudas que tengan ustedes. 40, 50 minutos más. Buenas a todos. Voy a ir poniendo presente. Paso Gómez. Buenas. ¿Cómo andamos? Profe. Okay. La tarea esa no la tienen que enviar. Ahora les cuento igual qué va a suceder. O sea, somos 19, así que puedo empezar a hablar. No sé si vieron que yo les subí, ¿qué clase? Creo, me fijo, que fue la clase 20, que les mandé sobre les mandé un cronograma. ¿Lo vieron el cronograma? El día de hoy iban a tener clase online y desde la semana que viene van a tener coloquios o conversatorios. O sea, no me tienen que mandar la tarea porque me la van a tener que explicar a vivo. Van a tener que descargar todos Google Meet. Si hay alguno que tenga algún problema para descargar Google Meet,
Bueno, eso no lo tienen que mandar a través de mi mail. Y vamos a tener 10 minutitos con cada uno de ustedes. Les voy a preguntar algo sobre la Segunda Guerra Mundial y así va a ser la manera de saber que están leyendo, haciendo la tarea o demás. ¿Qué les parece? Así nos volvemos a ver la cara también. Va a ser individual, ¿no? 10 minutos con cada uno a través de Google Meet, ya con camarita. Buenas. ¿Alguno tiene algún problema con descargar Google Meet? Lo pueden tener en el celular y si no no lo tienen que descargar de la compu. Pero bueno, la compu tiene que tener camarita. Pero del celu lo puede tener cualquiera de ustedes. Así que así va a ser. No me deben mandar la tarea de la Segunda Guerra Mundial, pero yo voy a publicar el día miércoles de la semana que viene, a la mañana, quiénes son las personas que ese día van a tener el conversatorio o coloquio. Son 10 minutitos, les mando el enlace, y bueno, al que le toca en esa clase tiene que ingresar en el horario que les toca. Les hago unas preguntas, si están muy bien, les dejo que elijan de qué quieren hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, y listo. Sí, solo Segunda Guerra Mundial. Para las personas que han presentado el trabajo del proyecto de la Primera Guerra Mundial. Si no han presentado el proyecto, van a tener un adicional, además de la Segunda Guerra Mundial. Pero no, todos ustedes los que han presentado, solo sobre la Segunda Guerra Mundial. Así que la guía, a pesar de que no me la tienen que mandar, la tienen que estudiar igual. Pero bueno, así va a ser la metodología, es para ver si están entendiendo. Además, la Segunda Guerra Mundial es un tema que a mí particularmente me encanta. Así que nada, espero que podamos sacarle provecho a este tema. Así que de acá, ninguno de ustedes tiene problema entonces para descargar Google Meet. Quiero que me cuenten. No, bien. Perfecto. Como les digo, van a ser 10 minutos con cada uno. En el cel, bueno, sí, Lucas, podés descargarlo en el celu y no hay problema. El tema es que tenga camarita también para podernos ver, porque creo que nos vimos 4 veces. Entonces también quiero como, volver a verles la cara. Así que lo pueden descargar del celu, de la compu no es necesario. Solo ingresan al link que yo les voy a mandar. Y listo. Pero bueno, la semana que viene tienen que ir estudiando porque les puede tocar a cualquiera. Yo voy a subir una listita con las personas y buenas tardes y con el horario en que deben ingresar. Si dice a las 15:30, ingresa a las 15:30, al que le toca a las 15:40, a las 15:40 y así sucesivamente. 10, 15 minutos entre cada alumno no va a ser más. Pero es un conversatorio para ver qué tal vamos, si van entendiendo, si hay dudas, si hay algo que tengo que volver a explicar. Que no le permite ingresar a la clase, decirle que intente con salir, o sea, salir, volver a colocar la contraseña y ahí quizás pueda, por ahí la plataforma se satura. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces, si hay alguna persona que tiene algún problema, bueno, muchas gracias, Leandro.
Si hay alguna persona que tenga algún problema con el Google Meet, ustedes tienen mi mail, y bueno, necesito que a la brevedad me digan si hay algún problema, porque de último lo podemos hacer por WhatsApp. Yo prefiero que sea por Google Meet, pero bueno, si no, veremos alguna otra manera, ¿sí? Así que bueno, ya están avisados, desde la semana que viene comenzamos con los pequeños conversatorios, para vernos de vuelta la cara, y para ver si están estudiando. Así que cuéntenme, ¿pudieron leer algo sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿Es un tema que les interesa? ¿Que les parece que está bueno? ¿Que quieren saber algo en específico? Bastante interesante, sí. Si hay alguien acá que le gusta mucho el tema, les puedo recomendar varios libros, pero porque a mí me encanta particularmente conocer sobre las personas que sobrevivieron al Holocausto, entonces tengo ahí como varios libros que están muy buenos y que son de personas que cuentan cómo se sobrevive, que creo que les había dicho en la primer clase, ya le estaba diciendo, porque este tema me encanta, me parece tan lindo. Nadie más leyó, solo Martina y Alan, o saben algo sobre la Segunda Guerra Mundial o alguna vez les interesó. Generalmente es como que tenemos más idea de la segunda que de la primera. La segunda es como más interesante, está Hitler, bueno, ya hemos visto algo del fascismo, del nazismo, pero la parte humana me parece que es genial. Sí, es genial el corto, más o menos la mitad, bueno, pero hay un par de, para mí lo más impactante, ¿no? Esta idea de la raza aria o el genocidio, y por ahí todas esas palabritas que seguramente, o esto de la situación, de la solución, perdón, final, son como temas que sin duda dan para hablar un montón. Así que, bueno, también lo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, seguramente eso habrán escuchado alguna vez, eh, o no sé si lo han escuchado o no, sobre lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. Hay un montón de películas. Creo que yo les recomendé a ustedes que vean también Hasta el Último Héroe. Está en Netflix, que es basado en una historia real, eh, que muestra, bueno, el bando de los aliados y ¿La vieron a esa? Capaz que les voy a hacer un spoiler. Los voy a spoilear. Sí, genial. Bueno, también El Niño de Pijama Rayas, es un peliculón. Son todas tristes, pero bueno, El Pianista también. Y una que está muy buena, que es La Ladrona de Libros. No sé si la pudieron ver. Antes Telefe la pasaba todo el tiempo, y bueno, yo siempre la veía. Pero es como que de la Segunda Guerra hay un montón de películas que podemos ver. Hay la última, que no sé si la llegaron a ver, que esa está en el cine el año pasado, o este año, no me acuerdo, Jojo Rabbit. ¿La vieron? Es de un nene que tiene como ídolo a Hitler. Pero bueno, si la ven no van a ver que es tan así. Sí, eh, es rara, porque es un nene de 7 años que está como obsesionado y tiene como ídolo, no sé, como ustedes capaz lo tienen a Goku de ídolo, ponerlo tenía a Hitler, y Hitler aparece todo el tiempo. Está bueno, está muy bueno. Muestra también la Alemania contra el nazismo, así que les recomiendo todas esas películas, que van a ayudar a que este tema sea un poquito más interesante. Para mí me parece un tema espectacular. Así que bueno,
vi que no han leído todos, pero bueno, seguramente todos alguna idea sobre la Segunda Guerra Mundial tienen. Entonces armé un Power, hay temas que los voy a explicar muy por encima, pero quiero saber si hay algún tema en particular que ustedes quieren que yo tome para explicarme un poco más tiempo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay algo que les interese más o algo que les haya resultado más conflictivo a la hora de leer o algo que han escuchado pero nunca, no sé, nunca han averiguado? Porque la idea es que ustedes me vayan mandando dudas para que yo arme los power, pero nunca me mandan nada, entonces yo armo pensando lo que me parece lo más relevante y capaz que para ustedes no es eso. Así que si hay algo que les interesa mucho como hablar, le vamos a dar hincapié a eso en la clase. Los leo. Estoy compartiendo mi pantalla, por eso aparecen ustedes ahí. No hay problema, Emilia sí sabía, ya me habían dicho. Tranquila, se traba un montón, a mí me sucede lo mismo. No hay nada en específico, eso porque no han leído. Ya sé, sí, se puede entender. El tema está si hay algo que les interese, como que yo hable un poco más de que de otras cosas, no sé. Por ahí la Segunda Guerra Mundial, yo pediría que me hablen más, como te hago, sobre esto de los ataques, Hiroshima, Nagasaki, nazi, buenísimo. La guerra en Europa, bueno, sí, arme algo con todo esto. Buenísimo. Bueno, entonces si les parece, voy a comenzar. Como les dije, no voy a hacer tan larga la clase. Francia o Rusia. Sí, tengo acá como, sí, la solución final es un tema hermoso. Tengo como un poco de todo lo que están hablando. Así que bueno, voy a comenzar compartiéndoles acá un Power que armé, sobre todo con fotos. Sí, puse mucha ilustración. Lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo. Bueno, en un principio tienen que saber sí o sí desde cuándo hasta cuándo se da la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, diferentes causas, ¿sí? En cuanto a las causas, lo principal que ya lo vimos un poco durante lo que sería la Primera Guerra Mundial, las consecuencias que tiene, ya sabemos o tenemos idea de que Alemania sale muy mal parado porque, por ejemplo, pierde territorios o tiene que eliminar todo lo que sería su ejército o lo que sería fabricar armamentos, ¿sí? Sin pagar un montón de dinero. Entonces, como que de alguna manera Alemania se siente que es castigada, peor que cualquiera de las otras naciones que también habían participado de la Primera Guerra Mundial. Entonces, de alguna manera, el Tratado de Versalles genera un concepto que a mí me gusta mucho que lo nombren, pero que no está en el texto, que es lo que se llama revanchismo, ¿sí? Bueno, viene de revancha y esta sensación de querer nuevamente tener su ejército, recuperar territorios, y bueno, esto de todo el dinero y como que este maltrato
que se genera, según ellos, para los alemanes, ¿no? Además, los alemanes tienen este sentimiento de nacionalismo extremo, ¿sí? En donde consideran que más que nunca tienen que ser alemanes y defender lo que es suyo porque este tratado le ha quitado absolutamente todo. Entonces, mientras Alemania tiene este sentimiento de revanchismo, los demás países, las demás naciones tienen un sentimiento de lo que se llama apaciguamiento, que es no querer volver a tener otra guerra por lo que implica. Bueno, después tenemos las ambiciones de Hitler. Esto de conquistar el espacio vital es básicamente lo que ya les estaba hablando un poquito del Tratado de Versalles, que les quita muchos territorios a los alemanes. Entonces, de alguna manera es como, bueno, quiero recuperar este espacio que es vital, por eso se le dice así, para que Alemania se transforme en una potencia mundial, porque esa era la idea de Hitler para con Alemania, que sea la primer potencia del mundo. Bueno, por supuesto que este tema que a mí me parece súper interesante de los problemas étnicos, que tiene que ver con que la filosofía de Hitler se basaba en esto de la raza aria, ¿sí? Esto de que hay un sentimiento de superioridad para con otros ciudadanos o como para otras razas, y principalmente con lo que serían los judíos. Por ahí en las clases siempre me suelen preguntar por qué contra los judíos específicamente. Bueno, alguna vez me han dicho que porque Hitler ha tenido problemas con judíos, porque una vez Hitler quiere entrar a la escuela de arte y un judío le quita el lugar. Quizás eso tiene que ver con apreciaciones Hitler va contra los judíos, porque los judíos eran los que dominaban la economía capitalista, ¿sí? Entonces tenían muchísimo dinero, manejaban el capital del mundo, y él lo quería hacer. Entonces, por eso va contra los judíos específicamente, pero bueno, esto es generar una raza aria, no solo son los judíos, son los gitanos, los homosexuales, los negros, o todo que no entre en como esta calificación para ser raza aria, ¿sí? Además, para Hitler los judíos habían interrumpido el progreso económico de Alemania al hacerse cargo de todos los capitales. Entonces, las guerras siempre van a tener una influencia política o económica, por eso se hacen siempre. Bueno, en este caso, por eso tiene que ver con el tema de por qué a los judíos, ¿sí? Por otro lado, también, bueno, como seguramente leyeron, los que leyeron, La noche de los cristales rotos, que es, de alguna manera, acá dice, o en el texto decía, pogrom, ¿sí? Quizás no lo buscaron, y si lo buscaron, buenísimo. El pogrom significa que es un linchamiento masivo, ¿sí? Que puede ser o que ya estaba anticipado que iba a ser, o espontáneo, ¿sí? En este caso, este pogrom, perdón, fue en contra de Alemania y Austria entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938. Bueno, fue básicamente contra los judíos, la SS, que es, digamos, la policía que tiene en este momento el nazismo, que no les voy a decir el nombre porque ni yo lo puedo pronunciar porque es alemán, y lo que hacen es destrozar todos los comercios. Por eso se denomina La noche de los cristales rotos, que lo puse acá, que era todos los ¿cómo se llama? Todos los negocios, sí, que pertenecían a judíos fueron marcados con esto que vemos acá, con la estrella del judaísmo y con que era judío, y destruidos, ¿sí? Por eso se dice la noche de los cristales rotos. No solo se destruyeron un montón de comercios, sino que también, creo que hay acá unas fotos, no. También se destruyeron vidas, murieron muchos, se reprimieron muchos, y ya desde este periodo comenzaron en el 38 con la deportación, ¿sí? de los judíos, sobre todo, ¿sí? O también destruyeron sinagogas. Básicamente fue un ataque contra los judíos.
pero es como una situación que está buena que la conozcamos. Porque acá en Argentina tuvimos la noche de los bastones largos, después tenemos de los lápices, bueno, como para que vayamos sabiendo un poquito. Por otro lado, la inutilidad de la Sociedad de las Naciones, que no pudo hacerle frente de alguna manera, no reacciona ante lo que está haciendo en Alemania, que está volviendo a equiparse, volviendo a tener un ejército. Bueno, además el líder que tiene en este momento no le llamó la atención, o esto de la anexión de Austria, de alguna manera es como que no dieron mucha bolilla, y acá tenemos el resultado. Por supuesto que la Sociedad de las Naciones se termina, y bueno, después vamos a conocer una nueva que es la ONU, ¿sí? Bueno, las pretensiones que tiene Mussolini es que quiere generar así que Italia sea un imperio como es el Imperio Romano de la Edad Antigua, bastante pretencioso, y lo mismo pasa con Japón. Por ahí me preguntaban un poco sobre esto de Japón, el dominio en Asia. Bueno, básicamente, primero en 1910 anexionan a Corea, después ocupan Manchuria en el 31 y después va a ser China en el 37, porque la idea es también conformar de alguna manera un imperio con grandes extensiones de territorio. Tanto Hitler, o en el caso de Italia, o en el caso de Japón, todos quieren tener más territorio, porque tener más territorio significa mayor poderío sin duda. Por otro lado están las ambiciones de Stalin, ¿sí? Stalin también quería territorios que había perdido después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, para que no haya problemas, sobre todo entre Stalin y Hitler, se firma este pacto que se llama Ribbentrop-Molotov, que es un pacto de no agresión. Bueno, Hitler no se tiene que meter en territorios, Stalin tampoco, y tienen que buscar siempre como la paz y no la guerra, además de ayudarse recíprocamente en cuanto a la economía, a tener a tener contactos comerciales y demás. Pero sobre todo es un pacto no agresivo, ¿sí? En donde, bueno, los territorios que los perdieron y que ya se habían independizado y demás, no los podían tocar. Cosa que sabemos que Hitler no lo hace porque invade Polonia, y ahí es cuando este pacto de Ribbentrop-Molotov se pierde y volvemos nuevamente al inicio de otra guerra. También tenemos el enfrentamiento de ideologías. Por ahí en la Primera Guerra Mundial la ideología como que se enfrentaba era solo capitalista. Aquí no, aquí entra el capitalismo, el socialismo, lo que sería el nazifascismo, ¿sí? Entonces hay como un enfrentamiento de cómo llevar a cabo la economía mundial, las políticas, que son muy diferentes en cada una de las naciones que se están enfrentando. Y por supuesto que todas quieren ser potencias, todas quieren manejar la mayor parte del capital y demás. Bueno, la crisis del 29 porque afecta, nosotros ya vimos un poco de esto, no voy a hacer hincapié, pero afecta mucho la economía alemana, y bueno, que ya están complicados con el Tratado de Versalles, esta crisis afecta también. Entonces, como les decía, la invasión a Polonia es detonante porque Hitler no podía tomar ese territorio, además de que militarmente Polonia era muy inferior a lo que era Alemania, y ahí es cuando este pacto de Ribbentrop-Molotov se pierde, ¿sí? Y va a comenzar la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Hitler a Polonia, ¿sí? Ahí comenzamos con todo este proceso histórico sin duda. Bueno, esto ya les mostré un poco de la noche de los cristales rotos, y antes de salir de la pantalla y preguntarles qué tal vamos, es importante también comprender qué diferencia a la Segunda de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tiene características que sin duda la hacen única, y con esta magnitud que tuvo, sobre todo por las nuevas armas, ¿sí? Les hablaba y ahí me preguntaban, a ver, hablemos un poco más sobre Hiroshima y Nagasaki. Bueno, sin duda las nuevas armas son un gran problema, porque aparecen las bombas atómicas o termonucleares, que son bombas que
irradian, ¿sí?, muchísima radiación y tienen una potencia impresionante que puede llegar a no solo matar, sino generar durante años problemáticas en la salud de las personas, que es lo que sucedió, sin duda, en los lugares en donde se colocaron. También está en la bazooka, ¿sí? Seguramente si alguno jugó a esos juegos de guerra, conocen todos estos términos. Los tanques ahora son reforzados y es como a todo terreno. Aparece también lo que sería el cóctel Molotov, que es como un arma súper explosiva para poder destruir a los nazis. Bueno, los aviones, los submarinos, de alguna manera todas las nuevas armas que van a tener en este periodo son mucho más peligrosas que la de la Primera Guerra Mundial. A su vez también combinan las nuevas armas con las nuevas tácticas, que son las nuevas estrategias. Lo principal es la guerra relámpago, que ya les voy a hablar en un ratito porque hice una diapositiva específica de ese tema. Pero sobre todo cómo son los transportes, ¿sí? Los transportes alemanes ahora son mucho más eficaces y son como a todo terreno, como les decía. Y también esto de utilizar el radar, ¿sí? Podían detectar a través de un radar señales del enemigo, así decían ellos, y bueno, poder saber dónde se posicionaban. Esta guerra, a diferencia de la primera, no es de trincheras, por ende es una guerra que se basa por el ofensivo y el móvil constante, o sea, quiere decir, ataco, me muevo, así sucesivamente, que eso es una guerra relámpago. Entonces, de alguna manera, las nuevas tácticas también van a tener que ver con esto de, bueno, los radares super sirven porque podían saber dónde se encontraba el enemigo. Por otro lado, va a aparecer, no sé si es una táctica, pero me parece importante que lo sepan, el tema de la penicilina, que bueno, que sabemos que es un medicamento, o también lo que sería el plasma, que van a aparecer y tiene como una gran importancia en la Segunda Guerra Mundial, porque se van a salvar como a muchos combatientes durante el proceso de la guerra, cosa que no tenían en la primera. Entonces, se enfermaban, tenían la contienda, un poco de plasma, penicilina y listo, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, la característica de que esto sí o sí, ¿por qué se le dice que es una guerra total? Bueno, vimos nosotros que la Primera Guerra Mundial, como que el concepto era de guerra total, quiere decir que va por todo, ¿sí? Que tanto involucraba a la población, a toda la población, como también a usar todos los medios para ganar. No importaba cuánto gastar, o sea, se quería utilizar todo con el fin de tener, bueno, la victoria. Por eso es guerra total, por eso nuevas armas, por eso nuevas tácticas. Entonces, se va a librar combate tanto en un frente terrestre, como en un frente naval, como en un frente aéreo, y como les digo, esto compromete de alguna manera todos los recursos de las naciones, económicos, sociales, políticos, culturales, todos, con tal de poder ganar la guerra, sobre todo económicos, ¿no? Pero bueno, nunca podemos diferenciar la economía de la política tampoco. Entonces vamos a ver guerra de submarinos, bombardeos aéreos. Bueno, básicamente, además en la guerra esta no se buscaba solamente destruir como el territorio o zonas estratégicas de los países enemigos, sino que también se buscaba destruir la moral, ¿sí? No iba solamente a, bueno, te destruyo este puerto y no te van a llegar alimentos, no te van a llegar municiones o demás, también destruyo tu moral, ¿sí? Por eso tantos abusos, creo que sin duda la guerra total también significa eso, los abusos cometidos durante este periodo. Entonces, de alguna manera esto de afectar o destruir la moral de la población significaba que no tengan ganas de luchar, porque no solo en este caso van a luchar, y este también es otro concepto de la guerra total, los soldados, sino que también va a haber un frente interno.
que es la sociedad civil, es la actividad civil de la población. Si han visto alguna de todas estas películas que yo les digo, al final de la guerra, seguramente se puede ver como que Alemania dice, así como hagamos un paralelismo con la guerra de Malvinas, que decían que nosotros íbamos ganando, bueno, los alemanes decían lo mismo, pero ¿por qué mentían a través de los medios? Porque querían tener el apoyo de la población. Ustedes imagínense lo que es que hay una guerra. Una guerra es la destrucción total de una sociedad, de una economía, se destruye todo. Entonces, si no hay un apoyo civil, seguramente la guerra no puede seguir. Entonces, por eso es una guerra total, porque implica todos los frentes habidos y por haber. Bueno, otra cosa que tampoco permitía, esto que les puse acá, de pacto Ribbentrop-Molotov, que entre Stalin y Hitler, es que ninguno de los dos podían formar alianzas. Sin embargo, se forman alianzas y el primero que forma una alianza es Alemania, Italia, Japón, que son las potencias del eje, y después tenemos las potencias aliadas, que es Francia, Gran Bretaña, luego se suma la URSS, Estados Unidos, China, y un montón de otras. Pero estas son las principales por la importancia que tienen en el desarrollo de la guerra. Y bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Seguro les voy a preguntar sobre todo los conceptos esenciales que les estoy remarcando mucho para que sepan que eso lo voy a tomar. Esto de la guerra total. Bien, perfecto. Espero que estén entusiasmados con el tema, porque me parece que la más entusiasmada soy yo. Es un tema súper debatible, así que nada, buenísimo. Hasta ahora lo comprendo. Genial. Seguimos entonces. Bueno, esta es como la parte quizás más tediosa que tiene como el estudio de la Segunda Guerra Mundial, que es cómo se desarrolla todo el proceso de lo que sería la guerra. ¿Sí? Bueno, tiene diferentes etapas, al igual que la Primera Guerra Mundial, solo que, como les dije, no es de trinchera, no es de movimientos, no, es sobre todo lo que se denomina guerra relámpago, ¿sí? Esto de las nuevas tácticas que van a tener. Entonces, la primera etapa es del 39 al 41. Seguramente en las películas también ustedes pueden ver que todo es favorable para que gane el eje, o sea, Alemania, Japón e Italia, hasta que entra Estados Unidos. Y sí, de hecho, hasta el 42, que tenemos el ingreso de Estados Unidos, todo es favorable para el eje. Controlan gran parte de Europa, controlan el norte de África. Bueno, sabemos que el 1 de septiembre Hitler invade Polonia, y siguió con la guerra relámpago, que en lo que sería alemán se dice Blitzkrieg, no sé alemán, pero le pongo onda. La guerra relámpago, que les iba a dar un poco más de información sobre el tema, es que en un mes Alemania se apodera de Polonia, de Noruega, de Dinamarca, de Holanda, de Bélgica, de parte de Francia, o sea, todo el oeste europeo, solo en un mes. A su vez también, en 1940, o sea, en la primera etapa, ¿sí?, va a tener que derrota a lo que sería el ejército franco-británico, y Francia, obligada por Alemania, tuvo que firmar un armisticio, ¿sí?, que parte del país quedaba ocupado bajo ocupación militar germana. Esto que les hablé siempre de Alsacia y Lorena, que yo les decía, primero está con Alemania, después con Francia. Bueno, durante este periodo nuevamente se vuelve a perder y tenemos problemas con parte de Francia. Y el hecho de que Francia esté invadida por los alemanes, que era una de las potencias, del bando de los aliados, era un grave problema para los aliados. Bueno, después también tenemos que en el mar, bueno, Gran Bretaña generalmente tenía las victorias, por ejemplo, la Graf Spee, que esa tiene que ver un poco con, porque en esa batalla, si lo leyeron,
había como una información adicional que hablaba sobre el Río de la Plata, porque resulta que en una lucha que hay entre un submarino alemán y otro británico, el submarino alemán se comienza a escapar y llega hasta acá, hasta lo que sería la parte del Río de la Plata, y en Montevideo el alemán pide como si podía solucionar problemas que tenía con el submarino y no lo dejan. Así que bueno, de alguna manera llegó un pedacito de la guerra hasta acá. Eso es como lo más importante, ¿sí? Entonces la guerra relámpago, que gracias a esto es como está más favorable para Alemania, tiene que ver con esto. Utilizan todo, aviación, artillería, tanques, esto de avanzar, cercar al enemigo y derrotarlo, ¿sí? Le destruyo lo más importante, le destruyo los puentes, le destruyo donde produce, le destruyo todo, lo invado y no solo destruyo lo importante de lo material, sino la moral de todos los que viven en esa ciudad que estoy tomando. Esa es la idea de Hitler, sin duda. Bastante macabro el señor. Bueno, la segunda etapa va del 41 al 43. Sabemos ya que Alemania rompió el pacto Ribbentrop-Molotov, también cuando invade la URSS, quien se pasó a los aliados. Es como que la URSS no sabía para dónde. Igual que Italia en la primera también estaba ahí, después se cambia, bueno, lo mismo pasa con la URSS. Después sabemos, o bueno, vamos a estudiar, que a pesar de que aquí está la URSS aliada con Estados Unidos, después se van a odiar. Pero eso lo vamos a ver en las próximas clases. Entonces vamos a tener un ataque sorpresivo japonés al Pearl Harbor, que es una base naval, ¿sí? Importantísima para Estados Unidos. Entonces Estados Unidos lo toma como una ofensiva que debe de ser respondida. Entonces en el 42, que es el ataque japonés, tenemos el ingreso de Estados Unidos. Por supuesto que Estados Unidos toma esto como la mejor excusa para entrar a la guerra, pero entra casi al final. Ustedes saben seguramente que Argentina fue neutral en las dos guerras mundiales, pero intentó entrar hacia el final y dijeron no. En cambio Estados Unidos sí. ¿Por qué? Y bueno, por el poderío económico que tiene Estados Unidos. Entonces toma como este ataque japonés como digamos una excusa, pero hace bastante que tenía ganas de entrar. Solo que quería ver para dónde entrar, cuál era el que más le convenía. Así que Estados Unidos siempre está ahí al acecho y siempre cae bien parado. Es impresionante. Bueno, entonces entra el bando aliado y abre un nuevo frente en el Pacífico que va a ser la lucha de Estados Unidos-Japón. Y bueno, acá comienza con esto de la elaboración de las bombas, y esto de las bombas atómicas que les hablaba, para generar destrucción sin duda en Japón. No es solamente que Hitler pensaba la destrucción no solo material, sino moral, sino que los aliados también. No vamos a decir que no hicieron barbaridades, porque también las hicieron. Y la última etapa, que es del 43 al 45, ya tenemos muchas victorias del bando aliado, victoria británica en el norte de África, el Alamein, victoria soviética en Stalingrado, después tenemos avance de Estados Unidos en el Pacífico, como les digo, esta lucha que había contra Japón y Estados Unidos. Bueno, el desembarco en Normandía, que es importante porque es Francia, porque después de que los aliados desembarcan en Normandía, pueden recuperar Francia, que estaba en manos de los alemanes desde el 40. Por otro lado, también tenemos avances de la URSS sobre Alemania que terminan con la derrota del Eje cuando toman Berlín. Se rinde entonces Alemania en mayo de 1945 y en Asia va a terminar la guerra recién en agosto, que de hecho se cumplieron hace unas semanas 75 años de la bomba de Hiroshima. Se termina la guerra en la parte del Pacífico, bueno, no en la parte del Pacífico, sino esta guerra que tenían en este nuevo frente, Japón y Estados Unidos, cuando largan las bombas de Hiroshima y Nagasaki y se rinde Japón. Esto es como las etapas en general, y creo que acá les puse, no, como que es lo que me importa que sepan.
Quizás hay como un montón de guerras más, pero esto es lo que veo más necesario. Si yo les llego a preguntar, bueno, a ver, háblenme sobre cuáles son las etapas y los frentes, bueno, esto es lo que quiero que me comenten, ¿sí? Por supuesto que por ahí tienen que relacionar con las causas, como lo del pacto Ribbentrop-Molotov, por ejemplo. Entonces esta guerra tiene consecuencias como todas las guerras, muchísimas muertes, ¿sí? No solo por el frente, no solo por el combate militar, sino también que por los campos de concentración. Nosotros igual ya vimos que durante la Revolución Rusa había de alguna manera como la conformación ya de campos de concentración, que eran los gulags. Entonces no era una idea que surge solo de el nazismo, ya era como algo que estaba bien establecido. También se murió muchísima gente por las bombas atómicas. Entonces acá les puse un poquito para que vean cuál es qué es lo que puede hacer las bombas atómicas. Sobre todo es la radiación que irriga, que tiene que ver, que irradia, y la fuerza, la potencia que tiene. Ahí decía que tenían como, no sé, 2000 TNT, que es una barbaridad, bueno, toda la destrucción que puede generar. Y yo, como soy una fanática de Mafalda y de sus cuestionamientos, me encontré justo el otro día en Facebook esta historieta, que bueno, que Mafalda le pregunta a la madre si ya se habían acabado las armas nucleares, y la madre le dice que no. Pero ¿por qué se preguntaba eso Mafalda? Porque decía, bueno, esto de solo que sería lindo levantarse un día y encontrarse con que por fin la vida de uno depende de uno. Era un homenaje que hicieron por parte de Mafalda a todos los que murieron con estas bombas atómicas, que se hicieron 75 años el 6 de agosto pasado. Así que nada, me parecía importante que veamos esta perspectiva, las bombas, y si hay alguien que le gusta mucho leer sobre este tema, hay un libro que se llama Las Mil Grullas, que es la historia de dos niños que bueno, justo acá en Hiroshima, digamos, la bomba, cómo se va llevando a cabo todo lo que le sucede. Bueno, por otro lado, uno de los temas que me parecen de los que se les puede sacar el jugo, o sea, me parece un tema magnífico, pero no por lo que ha pasado, sino por la investigación o todo lo que lleva en sí, que es el holocausto, ¿sí? El holocausto es el nombre que se le coloca a este genocidio. Un genocidio es la matanza generalizada, pero planificada de una sociedad en específico. O sea, el genocidio es matar a una determinada raza, ¿sí? No es que o sea, es la destrucción completa, la destrucción política, social, económica, la destrucción moral, biológica, porque sabemos todo lo que hicieron los alemanes, no fueron solamente matarlo, fueron humillarlo, fueron a hacer experimentos y demás. Entonces, en este caso, se lo denomina holocausto, pero es un genocidio. ¿Por qué se llama holocausto? El término, digamos, viene del griego holok, que significa completamente, y kauston, que significa quemado, completamente quemado, que es básicamente lo que hicieron con las personas durante este periodo, con esta idea de la solución final. Bueno, Hitler decía que porque ellos eran una raza superior, una raza aria, no podían tener estas razas inferiores y que debían ser depuradas o utilizadas en función de Alemania. Entonces acá yo les puse algo que me parece una locura. Cuando las personas en los campos de concentración ingresaban, después de llevarlos literalmente, o sea, agarraban primero, al principio de la guerra, llevaban solo los hijos, mujeres o varones, se les pedía que vayan voluntariamente, entonces iban, ¿sí? Después ya era todos, ya cualquiera. Se lo llevaban cual ganado, creo que hasta un ganado lo tratan mejor, y solamente les podían llevar unas cuantas pertenencias. Viajaban durante días, todos sucios, sin comida, en medio de todas las heces y demás, y cuando llegaban a los campos de concentración, que el más conocido es el de Auschwitz, en Auschwitz dice, esto que está acá,
esta frasecita que está en alemán, que lo que quiere decir es que el trabajo los hará libres, ¿sí? La solución final implicaba entonces que todas estas personas que no pertenecían a la raza aria debían trabajar para conformar la gran nación alemana. Y si no trabajaban, nada, morían. O sea, la idea era que trabajen forzosamente. Entonces los trasladaban, primero estuvieron en guetos, ¿sí? Que los guetos son como barrios cerrados, pero que eran barrios a los que no accedía nada. No se pueden imaginar. Bueno, después se los traslada, como les digo, a los campos de concentración. Primero eran los hijos y después ya todos. No había una selección. Por supuesto que al ingresar en el campo de concentración había un médico que seleccionaba, que se le decía como la fila de la muerte o la selección de la muerte, que era que si ibas hacia la derecha te salvabas, entre comillas, porque tenías que trabajar forzosamente, y si ibas a la izquierda ibas directamente a lo que es las cámaras de gas. Pero bueno, toda persona que ellos veían deficiente, por ejemplo un abuelito o alguien que tenía alguna discapacidad, los niños, se les decía que se iban a ir a bañar y no se iban a bañar nada, terminaban en las cámaras de gas, destruyéndolos por completo. Y bueno, hay un montón de imágenes, pero eran como muy fuertes, de que hoy en día sacan, es un museo ahora ese campo de concentración de Auschwitz, en donde se ven los rasguños de la gente intentando salir ante esta tremenda situación. Y bueno, los que se salvaban, entre comillas, terminaban haciendo grandes trabajos forzados, vivían desastrosamente, así dormían en estas letrinas, todos sin espacio, la comida casi nada. Bueno, terminaron sin dudas en condiciones físicas tremendas, para qué decirles psicológicas. Y bueno, cuando se entraba al campo de concentración, a cualquiera, se tatuaba un número, que era el número que, o sea, ya no eras más un nombre, no eras una persona, eras un número que estaba tatuado en tu brazo y así sabían, digamos, si te ibas muriendo o no. Y lo que diferenciaba a los judíos de los gitanos o homosexuales o demás, era la estrella, ¿sí? Todos debían utilizar la estrella. Antes de la guerra ya la debían utilizar y era tomada como una... Si la utilizaba era como que eras menor, un ser inferior por ser judío. Pero nada, el holocausto es sin duda tremendo. Bueno, también tenemos a uno de los médicos como más reconocidos, que seguramente escucharon su nombre, que es Joseph Mengele, que bueno, lo que él hacía era experimentos, sobre todo experimentó mucho con los gemelos, o no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, pero bueno, no es una enfermedad, sino es una condición, donde las personas tienen los ojos de diferente color, tienen por ejemplo un ojo celeste y el otro marrón, bueno, a esas personas les interesaban, pero sobre todo hizo experimento con gemelos, los unía, era tremendo lo que hacía, y esto de que no es mentira que se hicieron jabones con la piel de las personas, no es mentira para nada, que se borraban libros con piel de personas que se morían ahí. Tremendo lo que sucedió en el Holocausto, y murieron aproximadamente solo en el Comité de los Judíos 6 millones, sumándole gitanos, y bueno, también homosexuales, raza negra, murieron una gran cantidad de personas. Entonces, después de que sucedió estas atrocidades, es cuando se comienza a hablar de crímenes de lesa humanidad, que son cuando afectan o ponen de alguna manera en peligro la libertad de la persona, y sobre todo el derecho más importante que tiene, que es el de una vida digna, que el nazismo les arrebató sin duda a toda esta gente.
Por eso me encanta tanto leer sobre las personas que sobrevivieron y que pudieron hacer de esta terrible situación pueden sacar algo bueno. Y bueno, también tenemos, bueno, esas son algunas de las imágenes, podemos ver acá, y bueno, otra consecuencia, bueno, además de lo del holocausto, bueno, se crea la ONU, lo hablo después del holocausto a pesar de que está al final, porque la ONU es la que se encarga de defender los derechos. Y por otro lado, también tenemos que hay un nuevo orden mundial que tiene que ver, por ejemplo, con cómo se han transformado las relaciones sociales, ¿sí? O ahí me equivoqué, pero dice las relaciones familiares se modifican porque, bueno, todos los hombres se habían ido a la guerra, muchos murieron, entonces la mujer tiene que salir a trabajar. Y es ahí como hay como un avance de igualdad entre hombres y mujeres, porque las mujeres comienzan a hacer trabajos que antes solamente hacían los hombres, ¿sí? También hay cambios económicos, si bien cuando se termina la guerra no se deja de producir a gran escala lo que serían los armamentos bélicos, sino que sigue siendo una producción, que de hecho vamos a ver por qué después, esta idea de la Guerra Fría y demás, además porque económicamente les convenía, ¿sí? Había tantas industrias que mucha gente se iba a quedar sin trabajo, y bueno, políticamente, para defender los territorios, no querían dejar de hacerlo. Bueno, tenemos un nuevo orden económico y diplomático, que es más o menos esto que les digo, lo diplomático va por forjar una paz duradera, ¿sí? Entonces no hacer tratados tan complicados como el Tratado de Versalles para no volver a generar este sentimiento de revanchismo en los que perdieron. Pero bueno, sí tenemos en el 44 el acuerdo de Bretton Woods, que es de Estados Unidos, que la idea era reactivar acuerdos comerciales que se habían deteriorado desde el 30. Y ahí se crea el famoso Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Estados Unidos sale muy bien parado de esta Segunda Guerra Mundial, tanto que el dólar se convierte en el principal cambio en el mundo. De alguna manera Estados Unidos siempre sabe cómo sacar beneficio de hasta las peores catástrofes, y además también va a generar lo que se llama el Plan Marshall, que seguramente lo vamos a ver también, que es el plan de reconstrucción de Europa. Entonces, Estados Unidos va a prestar a través del Fondo Monetario Internacional mucho dinero a Europa para su reconstrucción. Y por un lado las consecuencias. Les gusta. Ya terminamos. Quiero saber qué opinan, si me están escuchando, qué opinan del holocausto y toda esta catástrofe. Es interesante. Si se le escucha. Ya sé, pero si me están escuchando conscientemente, es su pregunta. Es súper, mega interesante, sin duda. Sobre todo la parte humanitaria. Y bueno, la última parte del Power, que bueno, la voy a hablar, como para poder ir cerrando el tema, hablaba sobre todo de qué hizo la Iglesia, ¿sí? Que de alguna manera, no sé si ustedes sabían, pero al holocausto le dice Shoah, bueno, no sé hablar tampoco, no es lo mío los otros idiomas, chicos, pero de alguna manera, ¿qué había hecho la Iglesia durante todo este proceso? Hubo como críticas hacia la misma, pero la Iglesia lo que intentó fue hacer todo de manera diplomática, ayudar a todas las familias cristianas, y no cristianas también, por supuesto, pero no se quería meter de alguna manera, no sé, atacando porque terminaba peor. O sea, atacar a los nazis o
atacar el fascismo y demás significaba que ibas a tener un contraataque mucho más importante. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, no es que no hizo nada, sí hicieron, pero de alguna manera él tenía que ver que las declaraciones públicas iban a agravar lo que sería el tema de las víctimas, entonces preferían las vías diplomáticas. Bueno, muchos judíos se salvaron de Pío XII, así que bueno, no es que no hicieron nada, sí hicieron, pero desde lo que pudieron. Y bueno, también van a leer ahí que habla un poco sobre lo que dijo Juan Pablo II, sobre todo de hablar de esto de tener conciencia, ¿sí? De lo que sucedió, de que debe ser, la Segunda Guerra Mundial debe ser un llamado al arrepentimiento, y sobre todo condenar el antisemitismo. ¿Sabemos lo que es el antisemitismo? ¿Ustedes saben qué es el antisemitismo? O nadie, o por ahí hablo un montón y ya lo saben. ¿Sí? A ver qué es. Los que me pusieron sí. ¿Qué sería el antisemitismo? Uh-huh. Es como el rechazo a los judíos. Ajá, claro, sí. Es el rechazo y el sentimiento de superioridad que sufre Alemania, que tiene un sentimiento impresionante de superioridad. Así que nada, bueno, esta era como la partecita, lo que se hablaba un poco. Pero me importaba también mostrarles esto, que es lo último, es qué sucedió con el mapa, ¿sí? Antes, esto es el antes, que yo les pedía que hagan una cartografía, que la pueden dibujar, la pueden imprimir como quieran, pero este es el antes y este es el después. Uy, después. Cómo perdió Alemania territorio, por ejemplo, cómo también pierde la Unión Soviética territorio, ¿sí? Lo podemos ver, cómo aparecen nuevos, como Estonia, Letonia, Lituania, ¿sí? Bueno, por acá se conserva bastante, bueno, acá, toda esta parte, el Imperio Austrohúngaro, aparece Checoslovaquia, Hungría, bueno, Polonia adquiere su territorio nuevamente. No hay un cambio bastante grande y que se sigue conservando, no del todo, pero similar hasta el día de hoy. Así que eso sería por ahora lo que tengo para contarles sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo esto lo voy a tomar en los coloquios, que bueno, ya les dije que va a ser por Google Meet, lo menciono por si, creo que no hay nadie nuevo, pero recordándoles, tienen que estudiar todos para la semana que viene, porque les puede tocar a cualquiera. El miércoles tempranito, tipo 8:30, 9, les estoy mandando la lista de las personas que están afectadas con este tema, bueno, para hacer el coloquio o el conversatorio. Les pido que tengan cámara y micrófono, porque la idea es que nos veamos un poco, y bueno, también que me sepan explicar con sus palabras todo el proceso. Así que si nadie tiene problemas con Google Meet, si hay alguien que tiene problema y no se anima a hablar por acá, me manda a través del mail, que yo ya le facilité, por si las moscas, por si necesitan algo, ¿sí? Nada, espero que lo estudien con entusiasmo porque es un tema que está muy bueno. El miércoles que viene después de las 3 de la tarde no puedo, profe, porque está ocupado. Hizo el horario de clase, che. El miércoles que viene, Alan, tengo que ir al médico. Bueno, está bien. Lo voy a tener en cuenta. Gracias por avisarme.
¿Cómo se llama el del oído? El otorrinolaringólogo, si no me equivoco. El otorrino, sí, es ese. Buenísimo. Vaya tranquilo entonces. Pero bueno, los demás tengan en cuenta. Más o menos van a ser 10 minutos te contesto Alan, van a ser 10 minutos por persona, 10-15 minutos, porque por ahí puede extenderse un poquito más. Supongo que va a ser desde las 3 o 3:30 en adelante, como generalmente doy clases con ustedes. Y ahí van a tener el enlace al que deben entrar y van a tener también el horario. Por ejemplo, yo pongo Alan de 15:30 a 15:45 es tu horario de rendir. Entonces 15:30 ya tenés que mandarme la solicitud para ingresar a la llamada. Y bueno, y ahí no quiero que se pongan nerviosos ni nada, porque no es más que un conversatorio, ver si están leyendo, si están entendiendo, y me parece un tema tan lindo que quiero ver qué me dicen ustedes, ¿sí? Así que bueno, si no hay consultas, los he visto muy poco participativos hoy, pero bueno, si no hay nada por preguntar, ya estamos, pueden ir retirándose. Les voy a subir el power igual si lo quieren, para que lo tengan. Me dicen si quieren que les suba el power.